Mire, en esta época de frío, gracias a la invención, a la tecnología amigable con el medio ambiente, es que se puede ofrecer cobijo a la población vulnerable de la Ciudad de México. Estos son los detalles. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, en colaboración con la asociación ECOCE, ha creado cobijas bajo el proceso de reciclado de PET. Con 74 kilogramos de este material, se lograron crear 133 cobijas para beneficio de la población vulnerable en la capital del país. Así lo señaló el titular de la dependencia, José Ramón Amieva. Son 133 cobijas. Estas 133 cobijas serán destinadas a las personas que tenemos nosotros en nuestros centros de atención e integración social. Fueron recipientes de recolección de residuos reciclables que fueron instalados en nuestros albergues. Con el propósito de aprovechar los materiales reciclables y con el apoyo de esta asociación sin fines de lucro, se buscan crear más cobijas. Tenemos la instrucción del jefe de gobierno de iniciar este programa de recolección de PET y de residuos reciclables en todos los edificios del gobierno de la ciudad, conjuntamente con Oficialía Mayor, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente, para conjuntar el tema de conservación ambiental. En materia de comedores comunitarios, Amieva Gálvez indicó que para este año se mantendrá el costo del menú en 10 pesos y en lo que resta del mes de enero se buscará ampliar la red de comedores comunitarios a 500 instalados en toda la ciudad. Solo faltan 12 para llegar a la meta, por ello invitó a las personas interesadas en instalar un comedor comunitario a visitar la página www.sds.cdmx.gov.mx para obtener información y realizar la petición. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.